Y abarcan un pinche pedazo del tiempo. Lo que decía. Desde antes de Jesucristo, mucho tiempo antes, güey. Pero ¿cuál era el propósito de Hasta ellos? mucho ¿Conquistar tierras? ¿Ser conquistadores? Ellos, nada mira, más? ellos nacieron navegantes Es lo que te iba a decir, güey. y se dedicaban al comercio, Es lo que te iba a a decir. la invasión. O sea, la conquista. Eran Sí, piratas. no eran conquistadores. Eran piratas. Eran ladrones. Saqueadores. Ok. No les gustaba conquistar. Nada más iban, O sea, madreaban, sí iban y robaban. descubrían y me gusta esto, me lo quedo, güey. Pero generalmente lo que hacían eran robaban y se lo llevan a su tierra. ¿Por qué? Porque tenían mucha navegación y como tenían navegación, tenían comercio y ellos tenían pocas riquezas naturales que ofrecer. Tenían nada más el ámbar. Que era y hielo. la piedra, ¿verdad? Sí, el ámbar y hielo. Sí. No tenían más. Y pieles. Entonces empezaban a descubrir rutas para, pues, enriquecer sus pueblos, güey. Oye. No para enriquecer, sino para mantenerlos. Pues sobrevivir. simplemente, ajá. Y es lo que hacían, robaban. De hecho, de ahí nacen los piratas, de los vikingos. Exactamente. Que de hecho era lo que les comentaba yo a mi carnal el Paya, en paz descanse. Porque el culero es bien pinche mamón, bien estúpido, bien pendejo. Se cree que sabe de historia, pero no sabe ni vergas, güey. Lo que decía era de que los que primero que descubrieron América fueron los vikingos, güey. Pero mantuvieron el secreto, güey, por alguna manera, por alguna razón, Sí. güey. De hecho, los primeros pobladores, bueno, Las no fueron No los los primeros primeros pobladores pobladores. en América. No. Cuando los llegaron los vikingos ya había ya de gente aquí. Exactamente. Sí. No, que me refiero a que ya ellos ya habían descubierto otro continente, güey. No lo sabían, güey. Descubrieron un chingo de cosas, pues así te decía, güey. O sea, descubrieron Y los primero piratas, Islandia, güey. luego Groenlandia y luego América, güey. Pero todo Lo esto te curioso estoy de los hablando, piratas, güey, es de que ¿por qué traían un perico todo el tiempo, güey? pues, para Pero eso aguantar ya los fue- viajes, güey. Eso ya fue mucho tiempo. Los desplumaban. Plumita, No. plumita. No, pero eso ya fue mucho Sí. tiempo después. Esto- Mucho tiempo. muchos años. O sea, los piratas nacieron ya después. Ya cuando empieza la... A mediados del siglo XV. Ya cuando 15, güey, empieza y ellos son del el pedo de Inglaterra. Güey, De que es que hubieron un chingo de conquistas. El siglo, más que nada, güey, el siglo en el que data la población de los vikingos es del siglo 8 al siglo 10, güey. O sea, todavía mucho antes ¿Después de Cristo? de los conquistadores. Sí, después Sí, de Cristo. y antes de Cristo. y antes de Y antes de Cristo, güey, Ya está toda la historia después de que los te comentaba. vikingos se empezaron, bueno, el pedo fue que varios vikingos ya después de tanta revoltura se empezaron a evangelizar católicamente. Bueno, no cristianamente, Se empezaron a cristianizar. a cristianizar. No todos, pero sí y la mayoría. muchos empezaron a recibir títulos de reyes y se acabó la era vikinga. ¿Por qué? Porque ya era la era del virreinato. Del reinato. Pero el reino eso fue una vez, güey, que se logró toda la O imperio, ¿no? unificación Porque de... es imperio, ¿no? ¿O no es imperio? No, ¿verdad? No. Nomás reinado. De Eran los reinados, reinados. güey. En un principio todos tenían un título político que se llamaba... Era como el líder de la comunidad. Yar, se llamaban Yars. Yards. Los Yars eran, haz de cuenta, como, pues sí, güey, así como, digamos, el presidente municipal, ¿no, güey? Entonces, cuando empieza a ver... Sí, Sí, güey. ¿verdad? Y era democrático. Y era La democrático, comparación. güey, o sea, desde ahí, Bueno, desde sí, ahí no. conocían de cierta forma la democracia, güey, porque todos lo que era opinaban. como los romanos, Ahí güey. te va, El era mandatario democrático porque mandaba... porque mira, podían matar al culpable. al yard que Al yard. estaba en turno Al presidente municipal por ser un hijo de la fregada, o al güey. alcalde, vamos a llamarlo pero el así pueblo, para pero el pueblo lo apoyaba, güey. que- Sí, y el Pero, cabrón, y el cabrón que mataba, güey, o que lograba matar al Yar, era ahora el nuevo Yar. El nuevo yard. Pero la gente lo apoyaba, pero si no lo apoyaba, se hacían no votaciones, se hacían como complots para tumbarlo, güey. Ujú. Y lo chido de eso es que hacían así como que una reunión, o sea, eran festines o... A ver, vamos a hablar del pueblo. ¿Qué onda? ¿Qué quiere el pueblo? Ah, pues yo esto. Y luego él decía, pues yo miren, fíjense que yo veo para allá. Sí, vamos a dar esto. Y hacían juicios. Sí. Hacían juicios. A ver, ese señor se brincó al terreno Ajá. de ese señor. A ver, ¿qué recibe? Pena de muerte. No, bueno, senténcienlo a
pues no sé, encerrado 3 días. Ah, pues sí fue más mamón. Ese pena de muerte, pero se lo ofrecemos a los dioses. Pero pena de muerte, cabrón, en ese entonces, güey. Era un ofrecimiento, bueno, depende de Era qué bien tipo. ñero, güey, muy ñero, güey, dependiendo del tipo de, digamos, de delito, güey, que cometiste, güey, Y de la persona. y de la persona, pero Era- era muy, muy ñero, cabrón. ¿Cómo La se los pena de muerte planteaban? te la clasifican, no, pues nomás te matamos y ya, güey. O tienes que morir con honores. Porque también, o sea, así como fuiste bien cabrón o mal para nosotros, pues también fuiste muy bueno. ¿Por qué? Porque tu legado Lo pues que hiciste es por el resto del marcó pueblo, en el ¿sí? territorio, en buena o mala forma. Ah, pues tú vas a morir de esta forma. Y se lo vamos a ofrecer a los dioses. Esos cabrones, güey, digamos que le daban la oportunidad divina, güey. Las personas que, digamos, tenían la oportunidad divina de morir, güey, de una forma digna, porque estos cabrones, güey, no le tenían miedo a la muerte como tal. Les ofrecían la oportunidad de morir, güey, de una Para ir forma, o sea, para que vayas al Valhalla. Valhalla. Para que llegaran las Valquirias por ti, güey, te llevaran al Valhalla y que todo eso, güey, fuera así como, un momento espiritual. Ir a Había- vivir al banquete del Valhalla. Había una condición, cabrón, entre todo eso, y que de hecho también me la pasé investigando, y sí es cierto, güey. La condición de esas penas, güey, tañeras, güey, digamos, de las penas de muerte, güey, era que el cabrón, güey, tenía que soportar o tenía que, de cierta forma, güey, aguantar el castigo. Ah, y Sin si no, no subía. sufrirlo. Si no, Sin no subía al sufrirlo. Valhalla. Si no, no subía al Valhalla. Es decir, si quieres, o sea, si quieres tener la oportunidad del cielo, cabrón, Te voy a matar de esta forma. Te voy a matar, pero, güey, pero- si veo sufrimiento en ti, no te vas al cielo del Valhalla. Sí, al cielo. Pero si lo sufres, si lo vives como un valiente, tienes derecho asciendes, a entrar güey, al Valhalla. al banquete de los dioses donde te van Porque donde tu copa se va Oye, oye, en una parte donde ellos explican la era de hielo, ¿no, güey? ¿O Sí, no, güey? ¿O Es- me estoy no. confundiendo, güey? Es que esa parte de la era del Que hay hielo, un chingo de cosas, güey, como dicen ustedes. es que la era del hielo yo creo que fue en un periodo perdido que no se tiene registro, güey. Ujú. esa parte, güey, o No sea, se tiene de registro algo porque similar. después de los dioses, a los primeros pobladores, bueno, todavía no había escritura hasta no sé qué persona que empezó a inventar los primeros jeroglíficos, Sí, güey, sí, que no de había- escritura. Y ahí yo creo que entra la era del hielo. ¿Por qué? Porque no tenían, pues eran dioses que habían dejado humanos, pero no tenían tanto conocimiento. fíjate. Pero les habían brindado otros secretos. Fíjate como que la hay algo navegación. muy chido, hay algo muy chido dentro, por ejemplo, dentro de toda esa cultura, porque sí es cierto, güey. Estos cabrones música. plasmaban- Ellos eran muy músicos, Espérate, güey, chinga. Los vikingos eran músicos, güey. Tenían inspiración. Dale. Ya, DJ Ni Chihuahua. siquiera estamos grabando. Sí, güey, sí está grabando este cabrón, güey. Pero, bueno, buenas noches, buenos días. Díganle, a ratito hacemos el Bueno, antro. estos cabrones, güey, tenían una forma muy, muy chida, güey, de grabar la historia como tal. Ellos tenían sus templos, tenían sus rituales donde Centros ceremoniales, centros ¿no? ceremoniales donde iban a rendir tributo a sus dioses y donde existían como tal las estatuas o digamos sus representaciones de Odín, de Freya y de Thor como tal, y le iban a pedir digamos ciertas cosas, pero en esos centros ceremoniales, güey, también hacían grabados como dibujos, güey, digamos como un graffiti, güey, tanto en madera, güey, como en cemento, donde ellos relataban la historia en cada una, digamos, de esas deidades, de cómo fue naciendo la deidad. Y aparte, güey, estos cabrones, güey, tienen otro concepto muy chingón, güey, que eso también se me grabó mucho, güey. Que estos cabrones, güey, o sea, eran muy, muy ávidos también de narrar su propia historia, güey. ¿Qué es lo que hacían los cabrones? A través de dibujos, güey, no se podría decir, o no sé si se digan tatuajes, güey, como tal, empezaban, güey, a narrarse, güey, a escribirse, güey, toda Como su historia. Moana. ¿Cómo? Como Moana, güey. Que el vato se escribía su historia, güey, en el... Pero esa es la forma, güey, de comunicación, o sea, en lo que ellos manejaban. Y de hecho, o sea, algo chido también, por ejemplo, que sale de la serie, güey, y de hecho eso te lo explican ya, y perdona a los que no la han visto, pero ya se la pelaron, La de vikingos. la de Vikingos, al final te explican, güey, cómo carajos, o sea, ellos describen toda su historia, güey. Había, digamos, y te empiezan a explicar, o sea, de cierta forma, que todos esos dibujos, güey, y te digo, porque también lo vi del otro lado,
representaban su vida, güey, su nacimiento Sí. y sus rasgos más característicos. Que, o sea, cuando llegan a impartir, digamos, de cierta forma su cultura, güey, aquí a América, iba a decir México, güey, pendejo, aquí a América, ellos decían, mira mi cabrón, esto soy yo, güey, así, y que la chingada, y aquí narra esto, y aquí es esto, y que no sé qué, y o sea, estos somos nosotros, güey. O sea, de una forma mamona, Por güey, sus pinturas en el cuerpo. por sus pinturas en o el sus cuerpo. tatuajes. Pues es que, no, en realidad no se sabe, güey, si eran pinturas o tatuajes, ¿verdad? O tatuaje, sí. Pues es que está bien. Es Pero una bueno, historia- antes de... Entonces, el padre de todo en los vikingos es Odín. No, bueno, ese fue el porque primer. Luego la pinche gente el luego primer se va a ir Dios- con lo de Marvel, güey, y no tiene nada que ver Marvel No, con la el historia primer verdadera dios nórdica, fue güey. Odín. Bueno, ¿vieron Caballeros del Zodiaco? Sí. Sí, güey. Sí, a Ahí está. huevo. El padre Bueno. de los dioses es Odín. Es Odín. ¿Dónde? En el de los Caballeros del Zodiaco, En güey. toda la mitología, güey. No, Ento- güey. El bueno, padre para, de todos los dioses es Odín. Y de toda la para humanidad. esa mitología. Ya. Ahí se revuelven Para muchas esa mitología, mitologías. Pero sí. lo que estaba comentando. Ah, sí, Pero se güey. revuelven, déjate digo por qué, porque todo tiene, no sé, una cierta conexión. Sí, todas las mitologías tienen una cierta Entonces conexión. el padre nace a O través sea, de que de una un batalla Adán y de una que- Eva existió en la mitología griega, en la hindú, en Sí, en todos lados. en las creencias religiosas cristianas, en la mitología, bueno, en la hindú, güey. Sí. O sea, existió un Adán, Pero- un Abraham, un Jesucristo. Bueno, los vikingos datan desde antes de Cristo, estamos hablando. Sí, Lo que sí, quiero sí. ahorita preguntarles es ¿cómo empieza en sí la historia de los vikingos? Vamos hablando de la mitología. Vamos Una a vaca empezar- empezó a desde el- lamber un cubo de hielo. Empieza- Y empezó Pero a crear ¿cuál es el principio? dioses. Vamos, empieza bueno, desde- antes de eso crearon la Tierra. la creación de la Ajá. creación del universo, de la Tierra y todo eso. ¿Cómo está ahí narrado? Creo que fue a raíz de que, bueno, creo que nacieron algunas criaturas, bueno, algunos dioses que derramaron fueron sacrificados y nació la tierra y nació el mar. Y después esa vaca aparece y empieza a lamber un cubo de hielo y nacen los primeros dioses. Hablando de mitología nórdica. Nórdica, sí. Pero Aparecen los primeros sí, dioses, no, que y lo- el y- primero que aparece fue Odín y luego ya se fueron creando Exactamente. poco a poco, ¿no? Odín La- y luego Freya. Freya de Freya, la ¿qué diosa, es? la Freya es diosa, la del- diosa de la fertilidad. y de la ¿cómo? Belleza. De No, la belleza, de la- sí. Era la diosa de la fertilidad, de la belleza y de la agricultura como tal para ellos. Y luego Thor. Thor es hijo de Freya y de Odín. Ah, la verga. Sí, Al sí, igual sí, que- tuvieron un hijo. Al Y igual que Loki y la otra que no me acuerdo porque Que- tuvieron 3 hijos. 3 hijos, eran 3 hijos. Eran 3 hijos, o sea, era Pero no era mujer, güey. Según yo eran 3 hombres. no Según era yo. la otra era mujer, según yo, porque eran Odín, eran Thor. La pelea mítica, güey, siempre viene Odín y Thor y viene la hermana de ellos. Ey. Se supone, güey, si mal no Pero creo recuerdo, que güey. Freya viene de otro lado, güey. Sí, No güey. me acuerdo, güey. Sí, Bueno, güey. es que De otra hace rama, mucho güey, es que que, no sé qué le es hizo, que- man. sí, es que la verdad es que está, bueno, para Es mí que está revuelto, es lo que comentaba, ¿no? para Hay mí la un- historia, bueno, la mitología un vikinga poquito, o más bien nórdica es tan revuelta. Bueno, ya de ahí... Mira, ¿cómo ahí te va. Yo nace también, la va- ya yo también después- deja saco mis apuntes. Ya después de ahí... Espérame, no preguntes, espérame. Ah, bueno, pues entonces- Mira, yo aquí traigo unos En lo que ustedes apuntes. preguntan, déjenles doy la bienvenida a la gente. Ya hemos empezado el programa, no lo voy a cortar. Para otras veces Ya llevamos como ahorita, media hora de programa, qué 5 o 7 barbaridad. minutos llevamos, pero estamos 7 hablando de los minutos. vikingos y de las mitologías nórdicas, que está interesante. Y era un tema que no habíamos tocado, que habíamos hablado de otras, ¿cómo se le llamaría? De otras civilizaciones, de otras culturas, y no habíamos tocado los vikingos. Y se toca muy poco, pero también es interesante y hemos visto cómo tienen ellos su referencia de las creaciones, lógicamente un poco vaga a lo que nos están platicando y con ciertos agujeros o lagunas mentales, Mira, más o menos ya me acordé, mira. pero ahí está, a ver. A ver, Empezamos con Aesir o Aces Ajá. y del otro lado era Yontus. ¿Sí? Aesir o Aces Y en ese Eran nace... gigantes, ¿no? No, espérame. ¿No? Nace Ah, lo que te iba a comentar. Aundabla Audino tienen como un gigante, ¿verdad? y Mir. Bueno, ahorita. De Aundamba nace Buri.
Y de Ymir nace Trudenhilm. Y después nace Bergilmir. Y de Bergilmir nacen los gigantes. Hey. ¿Sale? Bueno, es que yo estaba desde ahí. Bueno, del otro lado, Buri tiene a Bor. Y del otro lado de los gigantes nace uno que se llama Voltom. Y que tiene a otra que le decían Vestla. De ahí vienen 3 personas. Okay. Bueno, tres dioses. Odín, el Bil y Ve, que esos son los que se desgarran para crear la tierra. Y de Odín nace Frigg y Jord. Siegfried. ¿No? No. Thor tiene 3 hermanos, que se llama Sif, Hamsark y Thor, obviamente, ¿no? Es que está bien revuelto. Está güey, bien. Y es que cada página, güey, maneja, güey. De manera diferente, güey. Mira, te voy a pasar mis apuntes. Pásamelo. Está bien revuelto todo ese pedo. La verdad es que es una mitología muy difícil de entender porque hay muchas revolturas desde arriba. Sí, es lo que te estaba Tanto diciendo. desde arriba como después de los dioses hacia abajo. ¿Qué pasó? Es más, se relaciona tanto hasta con el Señor de los Anillos, porque de unos nacen los enanos, los elfos negros. Vamos, tiene muchas ramificaciones demasiado complejas y tienen tantas peleas y tantas relaciones entre los hijos de unos y otros que de repente empieza a salir un Caín Aquí y va, un Abel. mira, ahí les va. Aquí hay 2 entidades de las que se crean los dioses. La primera es Ases o Aesir y la otra es Jotuns. Eso, mira, De yo no Ases sé leer. sale Adumbia, Buri y Bor. Bor siendo el papá de Odín, ¿verdad? De Jontus, hasta ahí, hasta Odín, vamos a quedarnos hasta Odín. De Jontus sale otras entidades que se llama Ymir, Turgenbir, Vegemir, y luego siguen los gigantes. Creo que tuvo ahí luego viene, de los gigantes sale otra, pinche Trump. sale de ahí de los gigantes, sale uno que se llama Bolton, y sale otra que se llama Bestia. De Bor y de Bestia se da el linaje de Odín, que nace Bil y Odín. Pero los otros dos creo que eso fueron Son los los que se sacrificaron para que naciera la, No mames, güey, todos manejan una la humanidad. Distinta, güey. De Odín nace Jord, sale Frigg y también de Odín nace Thor. De los últimos Thor tiene como 2 mujeres. Thor tiene o 2 3, tiene 2 no sé. hijos o hijas, no sé cómo se le llama. Y Armaxa y Sif. De esos son sus hijas y de ahí nacen otros más. De Thor que sale Magni, Modi, Tur y Uli. También salen ahí. Y aquí vienen otros más de los Yontus, pero ese es el linaje de Odín. No, y te digo, esa fuente, güey. Ajá, porque el padre que inició el tiempo fue Bor, güey. De donde yo sé, de lo que yo poquito que sé, el padre del tiempo fue Bor, güey. Después fue Odín, que fue el padre de todo, güey. Luego ya después fue Thor, así como se sigue el linaje de ellos, güey. Que de ahí, pues ya vienen los linajes que vienen. Y es lo que te digo, güey, sí. Está tan revuelto. Y ahí te va. ¿Tú cómo lo tienes? Gunnar te va a decir otra diferente. Es lo que quería decir. Está tan revuelto y tan lleno de... Ahí te va. Sí, pero son 2 entidades de las que nacen los dioses. De hijos, de peleas, de relaciones entre ellos. Que de repente... Incesto. No, ya no sabes ni para dónde, ni quién creó a los elfos mágicos, ni a los enanos, ni de dónde vino Loki. Sí, porque ahí vi que etcétera. de los gigantes hay otro linaje, güey. Sí, y de hecho, fíjate, o sea, es que por ejemplo aquí está un poquito también revuelto, porque aquí empieza, güey, todo esto, o sea, de lo que yo también, de lo que recuerdo, que me gustó cómo lo relatan de esta forma, güey, pero al final de cuentas todo esto es mitología. Al fin, empiezan con un bando, güey, que va a derrocar a Odín, que es Ymir, junto con Billy y B. Ymir es la otra parte. Entonces, de Jontus. Total que a partir de esa guerra comienza lo que es la Ymir.
comienza lo que es la Ymir. creación de la tierra, que dice que con la carne de Ymir y los hijos de Bor crearon las colinas, las llanuras y Ándale, las tapas, ándale, algo las así cuencas era. de los ríos, los mares Los y los dos que lagos. sacrificaron. Ajá. Con su sangre llenaron estas cuencas, con sus dientes y sus huesos fabricaron las rocas y montañas, con su pelo los árboles y los arbustos. Ya después de que finalizaron todo eso, se ve surgir del interior de la tierra una nueva raza, la raza de los enanos, que según los antiguos escaldanos se podía decir que nació de una generación espontánea, apareciendo sobre la faz del joven mundo, al igual que los gusanos salen dentro de los cadáveres, corruptos. Odín y sus hermanos los utilizaron para proteger su obra, la tierra, güey, como tal. Entonces, güey, de ahí ya parten que todos estos cabrones que estábamos mencionando, güey, empiezan a hacer todo lo que es la creación del cielo, la creación del inframundo, o sea, empiezan como que a dividir todos los terrenos, tal cual parecen eran nueve, no sé si planetas o... Eran nueve espacios. nueve Se llamaban espacios. realms. En inglés es realms, que eso vienen siendo como Y que estaban todos dentro de un árbol. de uno güey. solo, güey. Ujú. Y ya después de eso, güey, o sea, viene también lo que es la repartición de la tierra, de todo, te digo. O sea, cada quien así como que ya se pusieron de acuerdo, se dividieron, creo que todo el pedo. Y Hablando de empezaron- los universos, güey. Ajá. La- Yo creo que sí, güey. Mira, que sí? la verdad es que la mitología nórdica, a mi forma de ver, es tan complicada o tan Compleja. compleja que es difícil explicarla si no tienes... Vamos, ¿vieron la serie de Dark? No, Sí. yo no la he visto. Sí, que tenías que hacer tu organigrama, como lo habíamos dicho en algunos capítulos, para saber quién es hijo de quién o quién es papá de quién. Sí, güey, no, es que sí, está muy cabrón porque yo creo que van a lo mejor, y sí, güey, sí tiene como que entre la fumadez, güey, sí tiene cierta razón todo eso. Porque aquí, güey, digamos, tú tienes, puta, güey, ahorita, por ejemplo, en internet, güey, tienes una infinidad, güey, de universos que te narran, güey, o sea, desde ciertos puntos distintos o desde ciertos objetivos distintos, la historia de los nórdicos. En la serie de Bueno. Dark pasa eso mismo, güey. O sea, pasa al principio la historia de un cabrón y de repente, güey, te van historias de otros lados. envolviendo con historias de otros lados, de otros personajes. de Pero otras todos personas. relacionados. Y al final ya no sabes quién es papá de quién es hijo de quién, si el abuelo se cogió a la nieta, no sabes ni qué y así, o sea, dicho en ese punto, güey, porque así de fumada está. Y así de fumada a lo mejor puede estar también esta mitología, cabrón, o sea. Sí, eso sí, la mitología nórdica, Aclarando. la mitología la griega, las creencias religiosas cristianas, las hindúes tienen ciertos puntos. Es más, hasta De los conjunción. Espérame, sí, hasta lo de los, ¿cómo se llaman los que estaban ahí en el Tigris y Éufrates? La primera, sí, Los los sumerios. sumerios, hasta los sumerios Que también nos hace falta hablar de esos tienen cabrones. ciertos puntos donde conjugan muchas cosas en los que todos coinciden. La primera, La primera, es lo que te iba a decir. ¿Cuál es la primera? ¿Cuáles son las que coinciden? diluvio Abraham. Un diluvio universal. universal. Todas, Abraham. ¿Cómo se llama? Un Adán y Eva. Un paraíso. Manzanas. Colmillos. Las serpientes. Sobre todo. Colmillos, bueno, una cosa que se arrastraba con colmillos, a eso iba. Es más, Hasta los aztecas, güey. Hasta los aztecas, es más, y hasta lo que dicen ¿Sí? de los, y me voy a ir muy arriba, de los vampiros. Una cosa con ojos medio raros y con colmillitos, güey, ¿no? Vamos hablando de lo primero, güey. De lo que decían del diluvio universal, güey. Vamos a hablar. Todas coinciden, güey, en algo bien curioso, güey. Y lo he estado viendo, güey. De una batalla, güey. Sí, Todas una las batalla entre religiones, güey, entre el cielo, vamos a hablarlo, La entre lucha el bien y el mal. Exactamente. entre gigantes y ángeles. Híjole, es que me voy a revolver entre No hay que revolvernos. me voy a revolver entre mitologías porque No, he lo que visto quiero tanto de es mitologías que eso, lo que quería aclarar, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo ha escuchado o no le ha puesto atención, güey. Es eso, güey, de que todos hablan de eso. hay algo que En la religión cristiana, porque no puedo decir católica, pero en la cristiana, está la batalla entre el cielo, los ángeles contra el demonio, ¿no? no, y en la misma religión cristiana, Right. es más, en la Biblia
te narran de gigantes. Ya hablan de gigantes. La De parte del gigantes, Génesis. David y Goliat, Ujú, es uno por de ellos. ejemplo, y que coinciden otras mitologías. Sí, sí, sí. La parte hablan. del diluvio, güey, también. La parte del diluvio era lo que les iba a decir. ¿Cómo coinciden ahí en las nórdicas? Comentan ellos de... Sí, de un diluvio donde arrasa, por ejemplo, en la nórdica se habla de un diluvio donde arrasa mucha población parte y una del mundo. limpieza, sí, una limpieza. Que bueno, para otras fuentes no fue un diluvio, sino fue una inundación. Ujú. Sí, sí, sí. Híjole, Está interesante, güey. A mí se me hace muy interesante eso. Y de Abraham, ¿cómo coinciden de Abraham? Eso es de lo Abraham, el padre de la fe, bueno, por un lado, por otro lado, el sabio, el gran sabio, Matusalem. Otro, güey, otro más. Ey. bueno, se revuelven tanto las culturas Ujú. que de repente a través de la historia llegan a ocupar terrenos, ahí te va, terrenos que coinciden en la historia con otras culturas y que por ejemplo en una mitología o en una historia de una cultura sumeria contra una cultura nórdica en su historia, contra una cultura árabe, egipcia, perdón, Egipcia. contra una, o sea, un hindú, todos se revuelven y están ocupando y haciendo su historia al mismo tiempo, pero cada quien te la narra diferente, pero hay cosas que coinciden. Hasta incluso el mismo, o sea, hablar del mismo Jesús en ciertas formas y visto de diferentes puntos de vista. Te digo, no nada más hablando de Jesús, sino de la inundación, de las, te digo, del arca de Noé, de Abraham, de un Adán y Eva, de un jardín del paraíso, ¿Cómo hablan de de Adán y fuentes de manzanas mágicas que les daban el poder a los dioses para ser eternos. O sea, hay muchas cosas bien revueltas que te lo dicen en diferentes mitologías. Ujú, sí, No sí. digo historia porque son mitos. Diferentes mitologías. No sé si de los sumerios sea realmente historia Pero, por las tablillas que encontraron. Bueno, si ahora vamos a hablar un poquito mal de los dioses. En este caso, como dicen ustedes, que Odín se vistió de sabe quién chingados de mujer para... Pero hay casar un con sabe hay un quién solo chingados. hay un solo Dios, yo creo. O sea, hay un principio. Y un fin, güey. Y es Y que un al fin. final no están tan Pero es el peleadas mismo. todas las historias, porque si todos coinciden en un punto, quiere decir que a lo mejor Algo pasó. todos Algo tienen vieron. eso, pero cada quien la narró Cada quien, de la forma que, cada quien o sea, la que cuenta, puso sus personajes. cada A quien lo cuenta que del baile, depende de cómo le fue o cómo Ándale, ¿cómo se sí, llama? Y no es raro, güey, porque, por ejemplo, güey, se han descubierto, güey, alrededor de todo el mundo, güey. O sea, alrededor de todo el mundo, no solamente aquí en América, sino también en las culturas de los egipcios, en las culturas también, de las culturas nórdicas. Imágenes donde representan la población y todos representan también una cierta deidad o como un poder divino que, o sea, que están diciendo... Este güey es el que nos enseñó así como que lo que somos, ¿no? Nuestra cultura. Y este güey nos dijo, ustedes tienen que echarle así y tienen que hacer esto y Oye, la fregada. Y Hay- me voy más arriba. Todo el mundo hay dice una parte- que la máxima deidad de repente y incluso pues viene de los cielos. Y unas culturas o unas Sí, hablando de alienígenas sí, ancestrales. unas culturas lo representan como alguien que realmente vino del espacio. Ujú, sí, sí, sí. Y otros lados, pues alguien que vino de algún lado. Y en otras dice, algún ser supremo que vino a hacer la vida en la tierra. Hablando de los sumerios, ¿no? Sí, sí, sí. Que vino a crear el humano tal como es. O hablando de los nórdicos también. Que en esos dioses se revolvieron y empezaron a crear humanos. O sea, hay muchas, pero hay un, como lo comenté hace ratito, hay uno solo. Pues no nos vamos a meter en cuestiones En todos religiosas, lados, porque en estamos todos hablando de lados. los No, dioses. en todos lados Pero bueno, siempre ya hablamos señalan un poquito- a un ser supremo Sí, y sí. muchos dioses, muchos diosesitos. Hablamos de ya un poquito de la mitología y cómo se deriva esto a la religión. Vamos a terminar. Híjole, así, ¿no? está bien cabrón. Pero los vikingos, güey, una de sus cualidades, güey, sus características principales, que eran navegantes, güey.
Sí. Era el mar, güey. O sea, era el mar, güey. Y se ha sabido que han andado, como ustedes dijeron, primero, ¿dónde iban? ¿Dónde conquistaron? Lo primero, supuestamente, que descubren es Islandia. Islandia. Bueno, Posterior a eso... primero sus tierras, ¿no? Bueno, todo el hecho ay Dios, ¿cómo se llama? De De Noruega. Noruega, todas se conocen todas las, a lo mejor las pequeñas culturas y empiezan a hacer sus unificaciones o sus peleas entre ellos. Sí, sí. Ya después de todo lo que hablamos de dioses y de dónde vienen, ¿no? Ya cuando empiezan a tener un poco más de historia, empiezan en todo Noruega a hacer entre ellos guerras, a hacer entre ellos comercios, pero se van a Islandia, pero se van también a Francia, España, se van, es más, Entran a Europa continental, vamos a llamarlo de alguna manera. llegan a ¿cómo se llama la ciudad esta grandísima? Ay, Ciudad de Dios. México. No, espérame. Jesús María, güey. No, llegan a Egipto, con los árabes. Caen a África, sí, con los egipcios. Con los egipcios, Ay. llegan a donde se creó la Biblia. Israel, Dios. güey. No, donde hacen el concilio. A Roma. Bueno, anduvieron en toda esa Europa, zona sí, en y Europa. a pesar de andar en toda esa zona llegaron después a Groenlandia, ¿Vas? a Canadá y quién sabe y hasta les voy a contar algo. De repente yendo a las pirámides De allá de Chichén Itzá. de Chichén Itzá puedes ver esculturas donde representan vikingos, donde representan a un romano, o sea, un casco romano, una persona con un casco romano, güey. Ujú. Puedes ver que representan personas fuera como con un casco espacial, güey. Sí. Y puedes ver indios en la misma pintura. Bueno, en la misma pintura no, en la misma pirámide grabada. Hay de hecho una representación ahí, se me pasaba, y qué bueno que lo comentan, donde habla supuestamente de una persona y mandan las características, güey, y la representación que muestran de una persona como Jesús, güey, que llega y les habla de espiritualidad, güey. Creo, me comentó por ahí DJ Boss en una ocasión, que él fue el que él se ha entrado un poquito más en eso, y me comentó eso, que hay una representación como de esa persona, güey. Sí. Lo que comentaban de que había varias personas así, güey. Sí. No, o sea, que coinciden en varios puntos en un mismo... Convergen en la misma parte de la historia. Sí, güey. Vamos a plantearlo desde esta forma. O sea, hablando ya y volviendo a lo de los vikingos, y creo que para allá iba a lo mejor tu pregunta, güey. Estos cabrones, primero, así como decía mi carnal, güey. O sea, son distintas comunidades, distintas aglomeraciones, güey, que se estaban rompiendo la madre para ver quién era el más chingón. Y al final, güey, existe un personaje que dice, ¿saben qué, cabrones? La estamos cagando, bueno, estamos dando en la madre entre nosotros y podemos ir y empezar A partir madres en otro lado, siendo uno mismo. Comienzan a formar un macroejército encabronado, no te creas, ya me acordé, y el primer lugar a donde llegan es a Inglaterra, güey. ¿Eh? Es el primer lugar a donde llegan. Van y hacen su cagadero allá, güey. De hecho, por ahí incluso hasta lograron dominar una parte de Inglaterra. Sí. Y después dicen, no, pues ¿saben qué, cabrones? Pues ya rompimos madre de aquí, vámonos a otro lado y vamos a descubrir más. Después de este punto, ellos empiezan a descubrir todo lo que fue el mar Báltico. Llegando a Báltico, sí es el mar Báltico. Mira, te voy a enseñar Empiezan la foto de la Chichén Itzá donde sale un casco romano, por ejemplo. Empiezan a llegar, güey, a distintas civilizaciones, empiezan a llegar a Europa, güey, occidental como tal, y después se empiezan a ir, güey, más para bajito, llegan a los puntos de África, unos güeyes se separan, se quedan, los corrieron de África, de hecho, más sin embargo no evitó eso. Después de eso, güey. Después dijeron, después vamos a regresar, culeros, y los vamos a esclavizar, hijos de perra. Pero estos güeyes, así como eran buenos navegantes también, o sea, no tenían tecnología, güey, como para saber. Entonces, cuando quieren regresar, es cuando entran a la parte más profunda, que es ya del mar, el mar Muerto, a toda esa parte del Mediterráneo.
entran en la parte más profunda y llegan a lo que es Europa, Europa Oriental como tal. Y ahí empiezan a hacer su cagadero. Mientras otro grupito acá, güey, dice, pues ¿saben qué? O sea, chido, estos güeyes ya se fueron, no sabemos cuándo regresen, vamos a buscar nuevas tierras. Porque, o sea, estamos llegando a lugares distintos, nos están rompiendo la madre. Mejor vámonos a buscar una tierra que podamos poblar. Querían extenderse a un lugar donde pudieran vivir sin tantas guerras y tener más riqueza. Y ya después de eso, güey, es donde descubren ahora sí Islandia. Y luego empiezan a querer, digamos, poblar esa parte. Oye, pero resulta ser de que alguien ya, no sé si vikingo de otras o de otra cultura, ya había recorrido esos terrenos y había sido como que un sobreviviente y que les dice, no, pues aquí en Islandia está chido, pero todavía hay más, ¿eh? Sí. Y es como llegan a Groenlandia. Y después de eso llegan a Groenlandia. En Groenlandia no se quedan tanto, güey, porque no había encuentran nada, güey. Hielo. Después de eso, güey, ya dicen, no, pues ¿saben qué, cabrones? Mis chingones, aquí no hay cómo crecer. Vámonos a explorar más. Y por un pedo, güey, que por ahí tuvieron, güey, se separan. Y un pequeño grupito, güey, es el pequeño grupito que llega a América. Oye, pero Pues espérate. Estos cabrones... Pero espérate, ya cuando llegaron a América, ya había gente que ya había llegado a América, ¿eh? Exacto. Ah, O sea, ya había otro cabrón, güey. Ya había, haz de cuenta, estaban los nativos. Sí. Estaban los nativos, pero ya había gente que había llegado a América. Ah, mira, estos son de los mismos güeyes, ¿sí o no? Sí, como que ya les decían hola en su idioma, güey. Cabrón, ¿y de dónde lo aprendiste? Ah, es que vino un güey, o vinieron unos güeyes, ¿no? O sea, ya había gente, es más, incluso se dice que cuando hace la conquista Cristóbal Colón de América, los indios ya sabían, Ellos ya habían sido visitados antes. ya habían visto un güey similar y yo creo que dijeron, chido, este güey es de los mismos, cabrón, Sí, vale. y no realmente ábrele a las veces, puertas, güey, sin no pedos. realmente como lo pintan de que los vieron blancos y diferentes y con caballos y pensaron que eran dioses. No lo Blancos y creo. barbados, güey. No lo creo. A lo mejor con los aztecas sí, porque estaban tan encerrados en sus guerras, en sus mundos, en su circulito. en su territorio. Pero había muchos indios que ya los veían, mira, son de los mismos, güey. Se los veían, como dicen los tepichines, güey, los veían blancos y barbados, güey, montados en unas madres, güey, así que dice... Eran blancos. Vienen montados como en una especie de centauros. Dice, y traen el cabello color cornflakes. Eran literalmente unos hijos del maíz. Sí, son literalmente unos hijos del maíz. Bueno, sí pensaba en eso. Pero bueno, y a partir ya de ahí, de ese momento, estamos hablando de lo que fue el periodo de los romanos. De hecho, hubo una pelea. De hecho, varias ocasiones se enfrentaron con el Imperio Romano, güey. Sí, vikingos, romanos, Vikingos, pero romanos. entre los mismos romanos con los sumerios, Los mesopotámicos. anglosajones. O sea, En esa parte del mundo traían todo un pinche cagadero, güey. Como hasta ahorita. Sí, era como un hasta desvergue, ahorita, güey, sí, como hasta ahorita. Ha sido la pelea, güey, Bueno, de pero los- antes de era los- pelea de de los siglos, territorio, güey. bueno, de territorios, de razas. Ahora la pelea es por recursos naturales, güey. Es que yo creo que recursos sí. De hecho, siempre güey, siempre ha sido de lo mismo, güey. Pues sí, también. Yo creo que ese terreno está lleno de, no sé, está hecho como para un terreno de guerra. Está diseñado específicamente para la guerra. Sí, Europa. sí. No, Donde se Europa. conjunta Europa occidental lo del a- Mar Negro. El Mediterráneo. El Mediterráneo. Donde se conjunta, güey, Europa Occidental, África, Siempre ha habido conflicto, Europa, güey, todo el tiempo. Es que Asia tiene tantas conexiones. y Europa Oriental, güey. O sea, tienes tantas conexiones, güey, que hasta jugando Risk, cabrón, Sí. agarrar esa ¿Has zona, jugado güey. Risk? ¿Has jugado Risk? Es una madre Güey, como no un has vivi- Age of Empires, güey. No has vivido nada. No, güey, Es yo una no madre tengo como tiempo de Age of jugar, Empires, güey. Doy tiempo Pero así para en otras tablero cosas. de mesa, güey. Y siempre, cabrón, tratar de agarrar esa zona, güey, es un pedo. Porque de todos lados te van a entrar, güey, putazos, güey. A menos de que tengas Tiene bien muchas controladas todas cordilleras, tus fronteras, muchas güey. fronteras, muchas conexiones hacia otros lados. Y a lo mejor ahorita tienen tanto petróleo que pues todo el mundo lo quiere. Puede ser. Ahora, Pero históricamente no tenían, a lo mejor no tenían, pero tenían pues a lo mejor otros recursos. Sí, recursos. Y te oro, digo, era maderas. un canal comercial tan solicitado, Sí, sí. pues que todo el mundo lo quería tener. Era donde pasaban los barcos, donde se hacían a lo mejor, ahorita lo decíamos,
los asaltos, los primeros asaltos antes de conocer. Era el mercado totalmente. comercial. Antes de que Ajá, era el mercado, era el mercado. Era como un Tepito, güey. O sea, ahí Ándale, todo el güey. mundo mercaba, pues aquí Imagínate pasa la El mercancía, más güey. chingón de Imagínate México, que güey. el sur, cabrón, de México, güey, con el, digamos, con la parte, pues sí, vamos a decir, del Bajío de México, güey, se empiezan a pelear para ver quién va a gobernar Tepito, cabrón. Sí, No sí. mames, güey, o sea, Es un centro donde están todos los negocios y los de arriba lo quieren, los de abajo también. Pues, y ahí a mí me gustó Tepito, güey. El mercado de la Lagunilla me gustó metí el hasta pito? el fondo, güey. Tepito. Ah. Tepito. Y acá me tocó meterme acá al lado de las vecindades, güey. Y también viene a toda madre, güey. No tuve un pedo, güey. Pero bueno. Y bueno, ya después de ahí, ya de esos romanos, llega un tiempo donde dejan de ser como conquistadores, güey. Y entra la parte... Pues, ¿qué era lo que se manejaba? ¿Era un rey vikingo, güey, o no, qué era, es como la colonización o la cristiandad que no, les empezaron. aparte de la cristiandad, güey, pero antes que- de eso, es ¿qué que era? los ¿Había un vikingos- rey, güey, o qué era? Sí, No. pero espérame. Es que lo que pasa es que acá tenían su sistema de gobierno muy diferente. Los vikingos, antes de que hubiera un reinado, ¿qué era lo que había? Y los Era lo- vikingos empezaron a ver que de repente se iban fortaleciendo. Es que eran muchos pueblos. Se salían, se fortalecían, iban, invadían algún lado y veían que les convenía a lo mejor rebautizarse. Y se hacían más fuertes. ¿Por qué? Porque ya tenían el apoyo del otro lado también. Sí, sí, sí. Ya los tenían ganados. No, pero a lo que voy antes de que se convirtiera en un reinado, en un reinato, ¿qué fue, güey? ¿Qué había Lo que antes? te ¿Cuál era comentaba, el güey. líder, güey? Era Los un Yards. Los Yards. Son los Yards. Pero eran uno solo, eran varios. Bueno, es Eran que varios. empezaron a hacer varios y luego después de mucho tiempo se hizo como que un reinado general de todo. Un Yard solo, güey. Sí, de toda Escandinavia o de todo, no, más bien de cómo se llamaba, Noruega. de toda Noruega, el Sí, rey los de todo, escandinavos, sí, pues, sí. el rey Harald de todo Noruega, famoso. Rey Harald, güey, bueno, ese cabrón era- Harald El era, que se bueno, me olvidaba. ver es que se llama, había como 20 Haralds, güey. Ya después de que uno se puso el rey Harald, que era el rey de todo Noruega, hubo un chorro de descendencias que hay como 3 o 4 Haralds. Piratas. No, que eran pues también buenos y todo el rollo, pero de ahí existió, de ahí empezó a converger un reinado completo de toda la zona. Pues es lo que ya al final de cuentas, güey, se nombró como el rey de todo Noruega. Pero antes de todo eso, güey, cuando los Jarls peleaban, güey, peleaban por la zona más rica, por la zona más comercial. Es decir, ¿quién de todos estos güeyes tiene Tiene el mejor puerto o tiene La ballenas. mayor ventaja, Oye, güey. se llenaban como tenían pocos recursos. Lo que te decía, lo de las ¿cómo se llamaban? El ámbar, el aceite de ballena, Ujú. Sí, sí. La que grasa. lo que lo usaban incluso como combustible. Sí, sí. Ellos ya conocían Ya los cazaban las combustibles. ballenas, sí. Ya hacían sus aceites de ballena, sus carnes, etcétera, ¿no? Sus carnitas asadas de ballena, güey. Carnitas asadas de ballena, una mamada, güey. Y sus pinches, ahí no había botes de Tecate, güey, ahí había como una jarrota de Carne Güey, de Tecate. y Y no era todos, light, güey. cabrón, Que era no, güey. Era el roja, güey. hidromiel o no sé qué bebían esas Sí, cosas. Aguamiel, güey. No, Bueno, hidromiel, hidromiel. le Ay, llamaban cabrón. hidromiel. La güey. fermentaban, güey. La fermentaban, la dejaban fermentando. Pero por decían varios que era meses. el elixir de los dioses. No es cierto, el elixir de los dioses es otro. Oye, por cierto, ¿sabías que, bueno, históricamente, y hablando de otro tema totalmente diferente, la chingón. cerveza no se inventó exactamente por... No se inventó exactamente por los... te decía que por ahí, hablando precisamente del tema del... La cheve. No, sí, del elixir de la vida. De Por los ahí- dioses. Por ahí dicen que los sumerios inventaron las cervezas, güey. Porque uno se las acreditan a los monjes. Pero yo sabía de los monjes que hacían la hidromiel, güey. Yo sabía de esos varios monjes, de hecho, hay registros que hacían hidromiel, no cheve, güey, en sí. La cheve ya fueron descubriéndola, yo creo, alguien que leyó algún texto de los sumerios, güey. o Fíjate, algo. y hasta la fecha se sigue consumiendo. Son de esas cosas que... La mejor Oye, herencia que le podían oye, dejar al mundo los Oye, perros, güey. de historia se perdió mucho, pero la receta de la cheve sigue. Sí, de los sumerios. Sí, bueno, pero ya después de ahí, bueno, ya vamos hablando un poquito acerca más de cómo es que se elige, pues ahora sí eligieron el reinado, que hubiera una persona que era el rey de Noruega, güey. Sí,
Pues yo creo que, te digo, viene... Ya con la modernización y el descubrimiento Es que- de América, ¿no, güey? Yo me imagino que ya viene No, eso. No, ¿Desde más antes? bien, más bien de Europa, cuando empiezan a ver el tipo de gobierno, te digo, y empiezan a ser bautizados. y Sí, la todo el cristiandad rollo, que empieza a dominar empiezan a más ver la cómo cristiandad. funcionan otro tipo de gobiernos y empiezan, no sé Sistemas si... políticos, Sí, empiezan a ver un poco más de ese tema y hay muchos reyes en Europa Porque todavía que está la realmente, fecha ahí. que realmente fueron de descendencia nórdica. Sí, sí, sí. No eran de descendientes europeos. Sí, 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 te entiendo. Sí, sí, sí. O sea, fueron empezando a revolverse y etcétera, ¿no? Lógicamente, ya nadie es limpio de nada. No hay limpieza de nada. Pues mira, bueno, ahí yo creo que, no sé si para cerrar o no, pero No, todavía nos falta Todavía nos la era falta. moderna, güey. la era moderna. No, Bueno, güey. el tema de hablando de las muchas... Lo que yo quiero recalcar, güey, así literalmente, aparte, bueno, ya del reinado y todo este desmadre, y cómo terminó la era vikinga, güey. Una de las cosas que me llamaba mucho y me llama la atención mucho, güey, es la genética, güey, que hay en esos lugares escandinavos, güey. Bueno, sobre todo en el área norte de Europa, güey. Porque, por ejemplo, tú ves las muchachas de Islandia, de Groenlandia, de Noruega, güey, de Suecia, de todos esos. Bueno, no sé si Suecia es la parte, pero yo imagino que también tiene que ver, güey. Sí. Y la gente, güey, cómo está, pues, de cierta manera, si lo ponemos a los estándares de belleza, güey, pues cómo está, tienen su característica hermosa, guapa y bella, güey. Cogible, güey. ¿O tú no te cogerías Bueno, una sí, noruega, bueno, güey? te voy a replicar con otra. O sea, A ver, es que no les da el sol, por eso están güeros. Sí, güey, literalmente son unos albinos, güey. Y al contrario, han de decir, esos morenitos, sabrosos, chaparritos. Y da donde sale con su pitote uno. Ay, hijo de su puta madre. Porque ni modo que me digas que los mamados tienen el pito grande, güey. No es cierto, güey. Los Oye, luchadores no sé, tienen el... güey. La yo otra nunca he estaba visto viendo, ninguno, güey. la otra estaba viendo que entre más, híjole, nos vamos a beneficiar y no sé si vamos a lastimar a unos otros. Dicen que entre más los hombres hacen ejercicio, menos les gustan las mujeres. Ey, güey, neta, güey. No sé si realmente sea algo cierto o no. Serán ¿verdad? las hormonas que las esteroides, güey, dicen que te hacen el pito chico, güey. Aparte del pito chico, güey, como que el estrógeno, güey, ¿no? Bueno, No, el pues a lo estrógeno, mejor, no. a lo mejor, bueno, no lo sé. Nosotros, ¿qué generamos? ¿Qué es testosterona, ¿verdad? Testosterona. Testosterona. Y el estrógeno es el de las mujeres, ¿verdad? También Sí. nosotros tenemos cierto nivel de Sí, de pero muy estrógeno, güey, bajo. pero muy bajo, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, Sí, no mames. de ahí de repente a mi carnal, güey, cuando está lavando los trastes, güey, le agarra, güey, esos niveles de De estrógeno. testosterona y No, de pone- estrógeno, güey, Y más. pone las de Marisela, mentiras, no, Exactamente. Es algo muy bonito. ¿Qué te digo, cabrón? ¿Qué te digo? No, Esta parte, bueno, me puse serio yo porque sí conozco muy poco de la neta de la historia nórdica, güey, de los vikingos, güey. Pero sí me quise poner un poquito también y conocer, pues, lo que ustedes saben un poco, así como que a grandes híjole, rasgos, tampoco sí, conocen no, así es muy bien adentro, güey. complicada. Está muy cabrón. Y es muy complicado la mitología y la historia de los vikingos, pero muy interesante, güey. Muy interesante, Sí. güey, porque convergen todas Sí. las mitologías en de ellos, hecho, güey. de hecho le das un punto muy, bueno, que a mí me llega mucho. Que de repente, La bueno, sexualidad, güey, de no, la genética de ellas, güey. no, Empieza a elevar los estrógenos. ¿eh? No, es que dentro de mis creencias, de repente, yo metiéndome a leer, pues, a lo mejor mi Biblia, empecé a ver cosas que, pues, decía, chis, esto me suena demasiado fumado, ¿no? Como lo que te decía de los gigantes, o sea, de ¿En qué David y capítulo Goliat. viene ese? De David ¿Qué y libro? Goliat David y y también Goliat, viene dice Noé. y también viene Noé. Sí, güey. Sí. ¿Sí? Voy a tener que leer mi Biblia. Uy, pero no tengo foco. Bueno, hay Se chingó el apagador ahorita, hay ahorita que capítulos venía, de me la acuerdo. Biblia tan raros, tan interesantes y tan Sí, sí. Pues casi todo es el Génesis, no sé, ¿no? Donde viene no sé el- si fumados o no. Hay o un si- libro que está o bien si son- cabrón, que es el de Enoch. Tal vez Ese sí, está sí. bien cabrón Tal vez ese sí, libro. sí es porque no entiendo a mi nivel de conocimiento Sí, güey. de religión, pero tú los lees en una forma tal vez literal y empiezas a pensar otras cosas pues raras que de repente se ven, o sea, ahí te digo, ¿Conoces al lo del padre- gigante de David al- y Goliat, a mí se me hizo tan raro y luego lo vi en Noé y luego, o sea, decías, ¿por qué? O sea, y luego
te metes a ver. Al padre Gandhi, del de aquí de Sí, Guadalupe, sí, ¿lo sí. conoces tú? ¿Ustedes sí lo han oído hablar? Sí, sí lo he oído Hizo, creo que una maestría, güey, en Roma, güey, y estaba... Pero fue una frasecita, güey, que hizo bien pequeña de la Biblia, güey, y le duró como 5 años, güey, para hacer la maestría, güey. Yo esa frasecita de la Biblia, güey. Todas las interpretaciones, vocabulario, todo lo que... Yo no sé qué chingados era, pero me platicaron en una ocasión, sobre todo porque el padre Francisco, pues es muy amigo mío, güey, y es un padre de esos de a toda madre, güey. Pero es hermano de él y me platicó, no, mi carnal es chingón. Así con estas palabras que se las estoy diciendo, mi carnal es chingón. Ya me platicó lo de su maestría, güey, que era nada más un versículo, güey, y le duró 5 años, güey, para poder explicar y dar una tesis acerca de lo que servía esa cosa. Y yo me quedé así, ay, güey, no mames. Es que fíjate, o sea, bueno, uno, cuando, no vamos a hablar de la Biblia, cuando No, lees no. cualquier libro, tú como autor, a lo mejor quieres interpretar una cosa, Ujú. Pero es un libro de un como solo lector, tema, güey. pero como lector, puedes interpretar 100 cosas de lo que está diciendo el autor. Estamos de acuerdo. Y a lo Pero mejor si lees uno los dice- de Harry Potter, güey. Uno puede decir, ay, qué ¿Sabes qué es Harry tristeza. Potter? Bueno, cuando lees un libro bien hecho, o a lo mejor no sé si mal hecho, cuando ves una persona que escribe de cierta forma, Ujú. o que está entrado en un tema, ya a veces no sabes si está sufriendo, si está llorando, o si se está riendo. ¿Por qué? Porque depende del autor y de los lectores. A lo mejor en la interpretación de lo que realmente el autor quiso decir. Ah. Es como una película. De repente ves una película interesante y te deja algo. Y luego lo platicas con otra persona y te dice, sí, cierto, pero fíjate que a mí se me hizo interesante esto también. Fíjate que a mí me regaña mucho mi mamá cuando empezaba, quise ver la de Imperio de Mentiras, güey, la novela, güey, porque mi mamá la vi muy interesada en la novela, güey. Y la quise ver, güey, pero como que no... Luego empiezo a criticar las cuestiones técnicas, güey. Y lógicamente, güey, lo primero que critico son las actuaciones y las direcciones, güey. Pero sí, güey, la neta, güey. ¿Para qué te dio frío, putilina? Ay, No mames, güey, pues es el DJ Chihuahua, güey. De Chihuahua, güey. Ya voy a empezar a temblar. Bueno, pues vámonos despidiendo, muchachos. Este tema estuvo muy chido, muy interesante. Y en mucha tela de donde cortar. Y como ustedes dicen, hay muchas lagunas, Sí. o muchos espacios, güey, que quedan, Sí. que no quedan muy... Yo creo Claros. que hablar de una mitología en sí, híjole, Es complicado. es muy complicado. Tienes que saber. Como para hablar de religión. Bueno, pues están los egiptólogos, güey, que son especialistas en la pura historia de egipcio, güey. Que hasta No nos la- vayamos a Egipto, vámonos a los aztecas, a los Sí, güey, mayas. sí, hay especialistas específicamente. Híjoles, es tan complicado decir La las mitología. cosas como son. Miyu. Oye, debut y despedida antes de que empecemos con las despedidas. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Ojalá y hayan disfrutado este programa. Aquí, su compadre Guiu, compartiéndoles, pues bueno, este podcast que empezó al revés y que va a acabar al revés también. Marcos. Sí, Entonces- aquí Marquiño, a ver, No, dale. Entonces paso aquí a controles. Paso el micrófono acá a mi estimado DJ chihuahueño. Despídete. güey. DJ chihuahueño, Marquiño de Nacimiento y, Me vas macho y Marquinhos de otros, Nacimiento. y otras cosas. Bueno, la verdad espero que este podcast no haya sido tan complicado como para mí lo fue. Sí, Procuramos. híjole, es una mente revuelta y tratando de decir cosas que a veces ni siquiera podemos entender, ¿verdad? Pero pues esperemos que les haya divertido sobre todo, ¿no? Y paso micrófonos para Johnny. Señoras y señores, ay, ya me dio sueño. Johnny. güey. Me relajé mucho con la ¿Estás ahí? cheve, güey. ¿Sabes, señores? Muchas gracias por estar en el podcast de los vividores de rancho. Muchas gracias, perdón. A la gente que nos escucha en Estados Unidos, que nos escucha en Uruguay, que nos escucha en la República Checa, en Rusia, en Alemania, que nos escucha también en Argentina. En el Cono Sur. En el Oye, Cono Sur los nos incas alpina. tienen ahorita que hablaste, Y tienen, los para también. tienen unas historias también muy buenas, ¿eh? También en Singapur nos escucharon una vez por ahí, 2-3 veces nos han escuchado. Entonces, pues para la gente que nos escucha ya, pues les agradecemos, muchas gracias. Y también pues recuerden visitar nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter. Recuerden que publicamos todos en Spotify, en las plataformas digitales. En Spotify publicamos lo que son los miércoles
y los Domingos. domingos. Entonces, Correcto. los sábados en la noche ya está, muchas veces ya está subido a veces se me pasa la fecha y lo subo el sábado en vez del domingo, pero ahí está. Y en YouTube publicamos también los lunes y los jueves, después de que se publicara en Spotify. Señores, señores, muchas gracias. Esto fue un episodio más de Los Vividores del Rancho. ¡Vámonos! Hasta la próxima.